demuestra que lo que es su ministerio es un verdadero ministerio que lo que él había sido. ¿Por qué? En el capítulo 2 vimos, ¿verdad?, de cómo el apóstol Pablo dice de que todo lo hemos hecho no es por engaño, no es que estamos buscando fama, no es por gloria de hombre, ¿verdad que sí? Ese es el verdadero ministerio. Ahora, de la unidad ministerial vimos de igual forma de cómo es que la iglesia muestra, hay un elemento muy importante lo que es el ministerio, y ese elemento muy importante que hemos visto que es la integridad, ¿verdad que sí? Luego de ahí vimos de cómo la iglesia se unía juntos predicando. ¿Por qué? Porque la iglesia dice que miraba a la iglesia en Judea, de esa forma ellos se comportaban, no era una copia, sino que lo que la iglesia en Judea estaba haciendo, ellos mismos vinieron a ser imitadores de la iglesia, así que estaban juntos en todo lo que estaba sucediendo, amén. Hasta ahí, ahora el apóstol Pablo del versículo 17, vemos nosotros, dice, ¿se acuerdan, querida iglesia, de cuántos hermanos fue... desde que la iglesia nació? ¿Cuánto tiempo estuvo el apóstol Pablo con la iglesia en Tesalonicenses? ¿Se acuerdan? Estuvo por 3 semanas, amén. De instruir a la iglesia, de haber nacido la iglesia, él empezó a instruir la iglesia por 3 semanas. De ahí fueron echados de la ciudad, y por eso se preguntarán diciendo, el primer punto que vamos a tocar con usted en esta preciosa hora es la preocupación de los líderes por la obra de Dios. El primer punto es, ¿cuál es el primer punto? La preocupación de los líderes por la obra de Dios. De esta forma, ¿por qué la preocupación de los líderes? En este momento, dice el apóstol Pablo del verso capítulo 2, del versículo 17, dice así, pero nosotros, dice, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo, dice el apóstol Pablo, de ir hacia ustedes. Escucha, iglesia. Una iglesia apenas había nacido, una iglesia que había nacido en gran tribulación, ahora había sido desarraigado de Pablo. En todo el capítulo 2 nosotros vemos que el apóstol Pablo a veces se presenta como un padre hacia la iglesia, ¿verdad que sí? Y luego se presenta como una madre, como una nodriza, como que cuida a sus hijos. Ahora en este momento, como que fue que el padre los había dejado. ¿Cómo se sentían? La palabra en griego significa, la palabra aquí, pero vosotros, hermanos, separados. Lo que quiere decir es como que se quedaron huérfanos. Se habían quedado, se sentía la iglesia que se habían quedado huérfanos. Ahora, pero dice el apóstol Pablo, dice, separados de vosotros. Es como que alguien se lo arrancó del apóstol Pablo. ¿Se imagina usted, si supongamos una madre o padres de familia, se les arranca un hijo, se los llevan, se sentirá usted el dolor, ¿sí? Se sentirá el dolor por su hijo. Entonces, de esa forma estaba sintiendo el apóstol Pablo como que le habían arrancado algo de él, lo que estaba diciendo, pero nosotros, ahora el apóstol Pablo, pero nosotros separados de vosotros por un poco de tiempo. Esa palabra, poco de tiempo, significa que es un tiempo corto, muy corto, que no se iba a extender lo que es la separación de ver a sus hermanos, porque había un anhelo ferviente de volver a ver a sus hermanos. ¿Usted tiene ese deseo, ese anhelo de venir a ver el rostro de su hermano aquí? Yo sé que sí, ¿verdad que sí? Porque nos amamos, queremos vernos. Así el apóstol Pablo se sentía de esta forma, por eso que dice separados de nosotros, pero más sin embargo dice de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo. El apóstol Pablo había procurado con mucho deseo de volver a ver a sus hermanos de ese momento, ver vuestro rostro. Dice el apóstol Pablo, simplemente hemos sido separados físicamente, pero espiritualmente estamos unidos. Nuestro corazón
La Biblia nos enseña de que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que si somos hijos de Dios. De esa forma se sentían ellos separados, pero dice la persona, no, estamos espiritualmente de corazón unidos, pero no, físicamente probablemente no, pero en corazón, en espíritu, estamos con ustedes. No es lo que dijo Cristo Jesús cuando se fue y dice, verdad, me voy, pero no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. Juan, ¿verdad? Capítulo 14 nos dice de que el Señor, capítulo 14, verso 18, que Él no nos ha dejado huérfanos, que el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Amén. Y tenemos un gran deseo, iglesia. El Señor no nos ha dejado huérfanos. El Señor ha mandado al Espíritu Santo que more en nosotros y un día veremos tal como Él es. ¿Usted se imagina? ¿Usted quiere ver a Cristo Jesús cara a cara? Pues el Señor también, Él lo quiere ver cara a cara un día. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Amén. Había un anhelo ferviente por ahí. Ahora, mire lo que empieza. Le dijimos que el primer punto es la preocupación de los líderes por la obra de Dios. Ahora vemos, mira lo que dice el versículo 18. Por lo cual dice, quisimos ir a vosotros. Mire, el apóstol Pablo aquí nos aclara el por qué no había podido llegar hacia los tesalonicenses. Amén. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. El apóstol Pablo, amado iglesia, si hay algo que el enemigo se aprovecha, es a veces de las emociones. Ahí lo que nosotros podemos ver de que la iglesia tal vez se había sentido, se imagina usted la iglesia había levantado por 3 semanas, ahora el apóstol Pablo se había ido por causa de los enemigos del evangelio, ahora él se sentía como, se sentían huérfanos. Pero dice el apóstol Pablo que había un causante de todo esto, ¿quién es? Satanás había estorbado. Y mira lo que dice el verso 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Sabe qué significa Satanás? Adversario, así es, adversario. Un adversario es un enemigo. Y la palabra estorbar aquí, lo que significa que el enemigo es como que hubiera puesto una gran piedra en el camino de unos ejércitos que no podían pasar al otro lado. Es como lo que estaba diciendo, él nos puso un gran estorbo en el camino. Dice, este es el enemigo. Y sabe que el enemigo, iglesia, tiene 3 propósitos. Siempre tiene 3 propósitos. Y esos 3 propósitos del enemigo, que el diablo, Dios lo reprenda, es lo que él quiere aprovechar. Tanto los hermanos que estaban en Tesalonicenses, tanto con Pablo había una separación entre ellos y él quería aprovechar ese momento, les dice, y hay 3 propósitos del diablo, es alejarlos de Dios. El primero es alejarlos de Dios y el segundo es desviar del propósito de Dios y el tercero es dividirlos. De esa forma el enemigo quiere, siempre hay 3 propósitos del enemigo. Cuando vemos nosotros el enemigo del adversario tenía 3 propósitos, es alejarlos de Dios, desviarlos del propósito de Dios y dividir. ¿Por qué? Porque quería aprovechar en ese momento que la iglesia se sentía huérfanos. Se sentía su emoción, lo emocionante que estaba la iglesia, el apóstol nos ha dejado y los enemigos del evangelio estaban ahí aprovechando este momento. Yo me imagino, la Biblia no nos dice, pero más sin embargo nos dice que el diablo había estorbado. La Biblia nos dice, pero más sin embargo nos damos a entender
de que los enemigos del evangelio estaban diciendo, ya ven, el apóstol Pablo los ha abandonado. Me imagino que los puso a poner eso en su corazón, en su mente. Ya ven que el apóstol Pablo los ha dejado, se fue, porque nada más buscaba su propio bienestar. Y los ha dejado. Probablemente eso los había metido a la iglesia, pero más sin embargo, vemos nosotros, el apóstol Pablo pone esto de que no era así, de que el apóstol Pablo había intentado de ir y otra vez para llegar hacia ellos. Pablo con todo su ministerio, ¿verdad? Y su autoridad aún podía ser bloqueado por Satanás. Pero Pablo no recibió este obstáculo de parte de Satanás. El apóstol Pablo había recibido este obstáculo de parte de Satanás, pero más sin embargo el apóstol Pablo hizo algo al respecto. Mire, iglesia, el diablo muchas veces frustra lo que quiere frustrar la obra de Dios. Es uno de los propósitos de frustrar la obra de Dios. Pero más sin embargo, cuando yo veo eso y digo, wow, pero Dios también frustra la obra de Satanás. Amén. Porque en este momento lo que quería lograr Satanás le puso un obstáculo de no poder llegar a sus hermanos. Porque sabemos que el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, si iba a ir, era para levantar a la iglesia. Pero él puso un obstáculo. Pero quería frustrar la obra de Dios. Pero más sin embargo vemos nosotros de que Dios también frustra los planes del enemigo. ¿Por qué? Porque vemos aquí, si no hubiera sido por el estorbo de Satanás, porque uno de los propósitos en el cual se escribe 1 Tesalonicenses es uno de los propósitos, ¿ok? Es por Él aclara el por qué. Entonces es por Entonces, ahorita el enemigo estará arrepentido de haber estorbado a Pablo, porque Pablo dejó escrito una carta hasta que hoy en día la palabra suene en nosotros. Amén. Así que el diablo quiere frustrar la obra de Dios, pero siempre Dios está en control. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Él. Eso es lo que vemos. Los quería alejarlos de Dios, desviarlos de Dios, dividirlos. Ahora, siempre el enemigo, hay una genuina preocupación por el crecimiento de la iglesia. Iglesia, yo los pregunto aquí a todos nosotros, los líderes, los predicadores, los diáconos, cualquier miembro sea de la iglesia, ¿usted se preocupa por el crecimiento de la obra de Dios? Porque eso es lo que está haciendo Pablo, es lo que estamos viendo nosotros. Él estaba preocupado, quería llegar allá, estaba viendo el problema que estaba sucediendo y quería llegar hacia sus hermanos. ¿Por qué? Porque él se preocupaba por la salvación de sus hermanos, se preocupaba de que si permaneciesen en la fe, se preocupaba por la doctrina que él los había enseñado, que ellos hubieran permanecido. Él se preocupaba por eso. Por eso usted se preocupa por el crecimiento de la obra de Dios. Porque mire, todo lo que se opone para el crecimiento de la obra de Dios es obra directa de Satanás. Todo lo que se opone para el crecimiento de la obra de Dios es obras directas de Satanás. Todo lo que se opone para una relación entre hermanos, todo lo que se opone entre una buena relación entre Dios y entre nosotros como hermanos, es obra de Satanás, amén. Y todo lo que se opone para el crecimiento de un hermano. Mire, iglesia, la iglesia estaba apenas recién nacida y quería aprovechar el enemigo y dejarlos. Él quería opacar su crecimiento. No quería que creciera la iglesia. Y es importante notar que el fin de cada predicador, que el fin de cada maestro, que sea para el crecimiento de la obra de Cristo Jesús. El fin de todo es de que nosotros debemos preocuparnos para que crezcamos en el conocimiento
El apóstol Pedro dice, antes bien, creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer, es crecernos en la gracia y crecernos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Es mantenernos en la palabra, seguir la palabra del Señor. Amén. De esa forma vemos nosotros, el apóstol estaba preocupado. ¿Por qué? Porque siempre hay falsos maestros, hay falsas doctrinas. Esas son las artimañas del diablo que él pone. Ahora, aquí vimos Satanás, que significa, ¿verdad? Que él puso un estorbo, que significa enemigo, que significa Satanás, adversario, enemigo. Ahora, en el verso 5 del capítulo 3 que hemos leído, vamos a encontrar otro nombre de este personaje, y ese título que se le da es tentador. 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 5, dice, es llamado el tentador. Amén. Nosotros podemos ver ahí, ¿qué es un tentador? ¿Cómo nosotros podemos ver que algo que le estén tentando a usted? Alguien ilustraba de esta forma, que una tentación puede ser de esta forma. Se imagina el diablo que es, sabemos las artimañas del enemigo, sabemos que es un estorbo para la obra de Cristo Jesús, pero tiene algo que es un tentador. Cuando usted, hay muchas ratas en su casa, ¿cuántos tienen ratas en su casa aquí? Bueno, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, lo más fácil ahorita es envenenarlo, ¿no? Pero en aquellos tiempos no habían tantas aquellas cosas. ¿Qué es lo que hacía uno? Ponerle una trampa, ¿verdad que sí? Ok. La rata no es una rata suicida, ¿verdad? De que yo me quiero ir a meter ahí y matarme, no. La persona es inteligente, ¿no? Pone algo para que la rata va ahí, ¿no? Un pedazo de queso. La rata no soporta eso. Él quiere ir a comer ese pedazo de queso. Entonces, igual es la tentación. Entonces, el apóstol Pablo estaba diciendo, no haya que haya tentado por el enemigo y se desvían de su fe. Porque el enemigo, iglesia, se aprovecha y nos presenta como que algo que le hace tentar a usted de ir a agarrar. Tentar, como quien dice, lo voy a hacer, es tan bonito, el pecado, algo que lo está tentando a hacerlo, a veces son trampas del enemigo. Pero hay que discernir eso, amén. Eso es lo que vemos, que el tentador, dice el apóstol Pablo, verso 5, no sea que el tentador, ¿verdad?, haya aprovechado de ustedes. Así como le dije, la trampa para tapar al ratón, así es el diablo que usa todas sus artimañas para ver dónde llegar. Si él mira un corazón sucio, es fácil para meterse ahí. Amén. Es fácil para que entre ahí en un corazón sucio, en un corazón, ¿verdad?, que está ahí sucio y aprovecha entrar ahí. De esa forma él empieza a desarrollar un obstáculo en ese corazón. Y ahora ya no solo usted va a ser traído por esa trampa, ahora usted puede ser que su familia lo afecta. Puede ser en una congregación. Puede ser porque el diablo es astuto, querida iglesia. Y estamos viendo aquí que son las obras del diablo, que es las artimañas del diablo. Y esto es la preocupación de aquellos líderes en la iglesia, de que el diablo no se iba a aprovechar de eso en la iglesia que apenas había nacido. Amén. Eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora, mira el verso 19 y 20, dice, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza? Dice el apóstol Pablo. Gozo, corona de que me gloría, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois vuestra gloria y gozo. Y el verso 3 dice, el capítulo 3, verso 1 dice, por lo cual no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Entonces vemos aquí el apóstol Pablo dice, su gozo y su profunda preocupación por la obra. Había un gozo en él, pero más sin embargo, pero también
había una preocupación en él. Su gozo era que la iglesia permaneciese firme. ¿Por qué? Porque dice la palabra, no sois vosotros nuestro gozo y gloria. Lo que está diciendo ahí, no lo sois ustedes nuestro orgullo, nuestra alegría en aquel día. Este orgullo no es un orgullo de jactar, es un orgullo de que usted va a decir, wow, aquí están los hermanos que yo le prediqué un día. El hermano que tal vez usted no lo vio, que estaba allá afuera. El hermano, ¿verdad? Una persona perdido que usted le predicó y permaneció ese hermano en la obra del Señor. Y un día lo va a ver usted ahí permaneciendo de pie delante del Señor. Hay gozo en nosotros en aquel día. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, que él va a haber gozo en él, de que si la iglesia iba a permanecer. Su gozo, su alegría en aquel día. Hay muchos gozos, como decía nuestra hermana hace rato. Hay gozo cuando usted recibe algo, ¿verdad? Recibe algo de parte de su padre, tal vez, o algo. Usted siente un gozo en su corazón. Pero la Biblia habla también del gozo. Hay muchos tipos de gozo. Por ejemplo, la Biblia dice de que cuando un alma se arrepiente, hay gozo. ¿A dónde? En el cielo. Hay gozo en el cielo. Cuando un alma que se arrepiente, hay gozo en el cielo. Pero también hay gozo en nosotros cuando la gente permanece en la palabra del Señor. Cuando la gente permanece en la palabra, hay gozo en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos ahí viendo que el Señor ha obrado en cada uno de nosotros. Amén. Eso gozo, amada iglesia, tiene que haber en cada uno de nosotros. Tiene que haber un gozo en nosotros de ver de cómo permanecemos en la palabra del Señor, de cómo es de que la iglesia no tiene que dividirse, tiene que estar en la palabra del Señor. Amén. Hay gozo en nosotros. Ahora, el segundo punto que quiero tocar con usted es la búsqueda de solución al problema. Vimos que el apóstol Pablo, la preocupación de ellos por la obra, que dice que ha intentado una y otra vez de llegar hacia ellos. Pero ahora el enemigo había puesto algo en su camino y se dio cuenta. Ahora él busca una solución de cómo solucionarlo. Amén. Ahora mira lo que dice el capítulo 3, verso 2. La búsqueda de solución al problema. ¿Cómo resolver los problemas que enfrentamos? ¿Qué solución le damos a los problemas? ¿O quién vamos a poner para que solucionen los problemas internos de la iglesia? Mire, la búsqueda de solución al problema es del capítulo 3, del verso 2, dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, dice, siervo de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Amén. ¿Cuál es el segundo punto que dijimos? La solución al problema. Ahí vemos, el apóstol Pablo está buscando la solución al problema, envía a Timoteo, pero más sin embargo, hay algo que notamos aquí. Notamos en las características de una persona para resolver problemas. ¿Cuál es? Servidor. Amén. Dice siervo de Dios. ¿Y cuál es el otro? Colaborador nuestro en el evangelio de Cristo. En primer lugar dice que nuestro hermano, de usted y de mí, es nuestro hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces el apóstol Pablo dice hermanos míos, ¿verdad que sí? ¿Han escuchado ustedes esa expresión del apóstol Pablo? Hermanos míos, ¿qué significa eso? Esa palabra hermanos míos lo que significa es de que nosotros venimos del mismo vientre. Cuando usted tiene su hermano, ¿verdad? Carnal, ¿no? Carnal, así se dice. No va a decir que es en otro tono, ¿verdad? Porque a veces decimos el hermano carnal, el hermano espiritual. Bueno, el hermano carnal es que usted ha nacido del mismo padres, ¿verdad? Cuando dice hermanos míos, significa que hemos venido, que hemos nacido del mismo. Y hemos nacido de Cristo Jesús.
Por eso dice nuestro hermano, de usted y de nosotros. Somos hermanos. Esa es la primera característica que vemos, que este era un hermano. Es un hermano que ha nacido de Cristo, que ha nacido en Él. Es nuestro hermano. Ahora dice aquí, en este dice, servidor de Dios. Un siervo. ¿Qué es un siervo? Una persona que sirve a Dios, que guarda sus preceptos con reconocida piedad. Que es una persona reconocida, una persona, ¿verdad? Que es un siervo que ha servido al Señor de todo corazón. Ahí estaba ese hombre, una persona fiel al servicio del Señor. Dice, esta persona lo vamos a mandar. Este es un siervo del Señor. Este es un siervo. Es un siervo fiel. Y dice, colaborador nuestro. Significa colaborador, es una persona ayudante, una persona que trabaja en la obra del Señor. Esta persona había dado todo su tiempo en la obra del Señor. Estaba con el apóstol Pablo, dice, esta persona es nuestro hermano, pero también es un siervo de Dios porque está sirviendo en la obra de Dios, pero también es un ayudante en el evangelio de Cristo Jesús. ¿Cuántos nosotros quisimos ser siervos de Dios? Siervos de Dios significa que vamos a servir. Pero usted va a decir, bueno, voy a servir, ¿a quién voy a servir? Voy a servir a Dios. No, cuando nosotros servimos a Dios es que todos nosotros venimos tal vez, usted ve aquí el edificio, las bancas, lo que es la alfombra está limpio. ¿Usted cree que se limpió solo? No, alguien tuvo que haber limpiado. Personas que trabajan en la obra del Señor, amén. Los baños, a veces ahí nadie quiere meter manos ahí, ¿verdad? Pero si somos siervos, lo hacemos. Eso es lo que está el apóstol Pablo, dice un siervo, y luego dice el apóstol Pablo, esta persona es un ayudante en el evangelio. Siempre ha estado con el apóstol Pablo ayudando para que vaya la obra de Dios para arriba, amén. Ahí estaba este hombre, un colaborador, un ayudador, ¿verdad? No gusta, ¿verdad? Hay gente que no le gusta tomar responsabilidades ante Dios y se escudan. Muchas veces nosotros no nos gusta tomar responsabilidad, iglesia. Y nos ponemos un escudo. Por eso está diciendo, en las características de esa persona es que primeramente sea un siervo y un ayudante. Pero muchas veces nosotros nos escudamos. Yo no sé con qué se está escudando usted. Puede ser que sea su trabajo. Puede ser que sea su familia. Yo no lo puedo hacer, yo no quiero hacerlo, yo no lo puedo, el hermano sí puede, yo no. Entonces yo no sé cuál es su escudo que está poniendo para no ser un siervo de Cristo Jesús. Yo no sé cuál es la excusa que usted está poniendo para que no sea un ayudante en el evangelio de Cristo Jesús. Amén. Eso podemos ver que el apóstol Pablo, ahora, mire, esas son las características que se le da a él, pero más sin embargo, métodos para solucionar el problema. Hay métodos. ¿Y cuál era su objetivo, su misión para que él fuera a ver a los hermanos? Ahí mismo en el versículo nos dan. ¿Cuál era su objetivo? ¿Cuál era su misión? ¿Cuál era su objetivo para llegar? ¿Qué es lo que iba a llegar a hacer allá? Hacia sus hermanos. Mira lo que dice el verso 2 dice, ¿verdad? Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros, primeramente confirmaros y exhortaros con respecto a vuestra fe. Eso era su misión, iba a confirmar a sus hermanos, iba a exhortarlos. Para la solución al problema no es llegar, mira hermano, qué bueno, mira, sigamos adelante. Bueno, está bien, da la palabra de aliento, pero tiene que ir de acuerdo con esto. Mire, dicen, confirmar es animar en el camino, es consolar a los hermanos, es consolarlos, pero luego dice exhortar, es fortalecer la fe, es enseñarle a la iglesia. No simplemente es llegar, mire, échale ganas, todos lo podemos. No, anima, pero también enseña la palabra. Porque eso iba a Timoteo. Dice,
los iba a confirmarlos, a animarlos que siguieran el camino que habían tomado. ¿Por qué? Porque el diablo estaba ahí para desviarlos. Pero él dice, sigan el camino, manténganse en el camino verdadero. Este es el único camino para llegar al cielo. No hay otro camino para llegar al cielo. Cristo Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que le estaba haciendo Timoteo. Manténgase firme en el camino. Caminan rectamente. ¿Por qué? Porque hay enemigos del evangelio. Mantente en el camino correcto. Sigue adelante en el camino. No te desvíes del camino. Estaba confirmando, los estaba animando para que siguieran el camino de la verdad. Ahora dice exhortarles, fortalecía, les enseñaba la palabra, les enseñaba lo que es la palabra de Dios, de cómo iban a caminar. Porque simplemente animarlos, sí, pero enseñarles de cómo caminamos, de cómo conducirnos en este mundo es diferente. Es lo que le estaba enseñando. Primeramente, dice, él los confirma, los anima a seguir adelante, pero también les iba a enseñar lo que es la palabra del Señor, cómo iban a conducir en este mundo. Amén. Gloria al Señor. ¿Están conmigo? Gloria sea el nombre del Señor. Y esto es lo que estamos viendo. Dice el verso 5 del capítulo 3, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informar de vuestra fe, no sea que se hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Era la preocupación de Pablo. Ahora busca la solución, envía a Timoteo, pero con unas características de esa persona, pero también les manda con una misión. Era confirmar a sus hermanos, animarlos y consolarlos y exhortarlos a que les enseñen lo que es la palabra del Señor. Amén. Ese es el propósito. Ahora, el punto 3 que vamos a tocar es el problema que está enfrentando la iglesia. ¿Cuál era el problema que estaba enfrentando la iglesia? Si nosotros vemos, esto es lo que vemos, ¿verdad? La preocupación de los líderes en todo eso, y explica el apóstol Pablo por qué no ha podido llegar allá. Ahora, él busca la solución al problema, manda a Timoteo, pero ¿cuál era el problema que estaba surgiendo ahí? ¿Cuál era el problema que estaba pasando la iglesia? Mire, el problema que estaba enfrentando la iglesia, el verso 3 y 4 y 5 del capítulo 3 nos da a entender. ¿Están conmigo, iglesia? Amén. Así dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos, dice, sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros, os predecíamos, o decir, les decíamos que íbamos a pasar tribulaciones como lo ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informar de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Iglesia, tiene que entender la iglesia que va a sufrir, que hay los sufrimientos, son partes de la vida cristiana. Amén. Los sufrimientos son partes de la vida cristiana. Esto no es para de sufrir. Porque allá afuera se nos ha dado eso, ¿no? De que cuando tú vengas a Cristo Jesús, todos tus problemas serán resueltos. Cuando tú vengas a Cristo Jesús, todo va a cambiar. Vas a vivir una vida agradable, lindo. Pero no es así, iglesia. Tenemos que tener nuestros pies aquí en la tierra. Aquí estamos todavía en la tierra. Amén. La iglesia tiene que entender, la vida cristiana tiene que entender que va a pasar por tribulaciones, los sufrimientos. Hay sufrimientos en la vida cristiana. Esto no es para de sufrir. La gente de allá afuera le está diciendo, si tú vienes a Cristo Jesús, paras de sufrir. No pasa nada, ahora sí, puro color de rosas. No es así. Cuando tú permaneces en la obra de Dios,
vas a ver obstáculos en tu camino. Pero esos obstáculos que el diablo pone, nosotros estamos con Cristo Jesús. La palabra dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, iglesia. Somos más que vencedores de esos obstáculos que Él pone. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Ese dice el apóstol Pablo. Él dice que el apóstol Pablo ya los había enseñado que iban a sufrir esto. Él sabía que la iglesia, cuando la iglesia nació, él sabía que se iba a levantar el diablo en contra. Es igual, iglesia. Cuando una persona se para firme en la palabra, tenga en cuenta que se va a levantar el enemigo en contra de ti. Pero la clave es permanecer en Cristo. Permanecer en Él, amén. Cuando una iglesia permanece en la palabra, se levanta el enemigo, amén. Se va a levantar el enemigo. Podemos ver ahí, los sufrimientos son parte de la vida cristiana. ¿Cuál era el sufrimiento que estaba pasando? Era la tribulación. El enemigo es astuto, pudo haber entrado en la tribulación espiritual de apartarlos de la verdad, pero también llegó a una tribulación física que ellos estaban enfrentando en ese momento. Una tribulación física. Hoy en estos tiempos nosotros no estamos viendo una tribulación física, ¿verdad que no? Aquí en este país, en otros países, no tienen el mismo privilegio que nosotros tenemos, que hablamos libremente la palabra del Señor. En otros países no tienen este privilegio. Si alguien lo mire con una Biblia bajo la mano, lo pueden decapitarlos. En otros países no pueden, pero nosotros, iglesia, tenemos esta oportunidad de tener la Biblia con nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una Biblia. En otros países no. En otros países tal vez se pelean por leer la palabra del Señor, porque no se los dejan tener la palabra de Dios. Pero hay que entender que en la obra, en estos tiempos, es verdad que no hay una tribulación física, pero hay tribulaciones espirituales. Hay, iglesia, oposiciones del enemigo que atacan nuestra mente día con día. Lo que es atacan nuestros pensamientos psicológicos. Ahí está el diablo aprovechando de eso. Son tribulaciones que a veces está pasando usted, tal vez no entiendo, yo no lo sé cuál es su problema, cuál es su tribulación que está pasando, que no está usted a gusto o que no o está tambaleando ahí. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Iglesia, tenemos en cuenta, tenemos que permanecer firme en la obra del Señor hasta que Él venga. Hasta que Él venga, iglesia. Esto no es para de sufrir. Esto no es, se acabó aquí el sufrimiento. Esto es permanecer firme. Se nos predicaba ayer Policarpo. El hombre había llevado, ¿cuántos años? ¿Alguien sabe aquí cuántos años tenía Policarpo en el Evangelio? Y llegó el emperador diciendo, renuncia a tu fe. Renuncia a tu fe. Pero ¿qué dijo Policarpo? ¿Qué me ha hecho mi Señor? Nada, solo bien ha hecho mi vida. Él sabía lo que le estaba esperando. El diablo va a llegar a tentar a tu corazón. El diablo va a estar ahí, pero permanezcamos firmes en el Señor, en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque en aquel día será revelado todo, dice la palabra. Amén. Permanezcamos, iglesia, en la verdad, permanezcamos en lo que es, en las enseñanzas de la palabra del Señor. No nos desanimemos, no nos desviemos, no nos dejemos ser engañados por el enemigo. Hay que permanecer en la palabra del Señor.
sigamos adelante en el camino del Señor. Va a llegar a obstáculos en lo que es en el ministerio o en su vida, pero la clave es permanecer en Cristo Jesús. Permanezcamos en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, las tentaciones que el diablo pone. Hay que permanecer firme en Cristo Jesús. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Eso es lo que estamos viendo aquí, dice el verso 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Va a venir en tu vida problemas. Cuando usted se convierta al Señor, usted se convierte en enemigo del enemigo. Amén. Porque cuando usted estaba en el mundo, ¿quién se preocupaba por usted? No se preocupaba el enemigo de ponerle un tropiezo. Pero cuando nosotros nos convertimos a Cristo Jesús, ahora sí tenemos un enemigo. Convertirse a Cristo, vamos a buscar enemigos. Lo que habíamos visto las semanas pasadas, de que a veces de la misma casa se levanta, pero es permanecer en Cristo Jesús. Amén. Hay que permanecer en Cristo Jesús, iglesia. Eso es lo que estamos viendo. El problema que estaba enfrentando la iglesia era la tribulación que estaba viendo ahí. Yo no sé cuál es su tribulación que está pasando en este momento, pero lo que les aconsejo es que permanezcamos en el camino, que permanezcamos en la verdad, porque la vida cristiana no es color de rosa. Cuando usted se convirtió a Cristo, buscó un enemigo. Cuando usted estaba en el mundo, el diablo era su amigo, pero ahora es su enemigo. Y él no quiere que usted crezca en la obra del Señor. Y él puede poner diferentes formas para hacerle caer, pero tengamos a Cristo Jesús siempre con nosotros y vamos triunfando. La Biblia dice que vamos en triunfo hasta que veremos a Cristo Jesús. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Eso es lo que estamos viendo aquí. El problema que había surgido en la iglesia en Tesalonicense. Así que póngase en la posición de pie. Y hemos visto la preocupación por los problemas internos de la iglesia que estaba surgiendo. Es que el enemigo había aprovechado ese lapso de tiempo que el apóstol Pablo había dejado. Pero más sin embargo, el apóstol Pablo busca la solución en cómo solucionar el problema. Y el problema que estaba enfrentando la iglesia era la tribulación. Y como les digo, yo no conozco cuál es su problema, pero pónganos en las manos de Dios en este momento.